Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a estar probando la Creality Falcon 2 de 22 vatios. Vamos a ver qué nos trae dentro. Bueno, como vemos, lo primero que nos encontramos son unos stickers, una guía de operaciones, la cual podemos seguir las instrucciones, no hay ningún problema, lo vamos a dejar aquí aparte. Como siempre, unos paquetes de materiales para corte, grabado. Tenemos una gran variedad. Por cierto, nos trae esta chapa metálica porque es capaz de grabar metal en distintos colores. Vamos a ver, la Falcon 2 viene con un asistente de aire automático. Tiene un láser de 22 vatios, el cual lleva 3 pilotos, uno es para el asistente de aire, el otro es para la alarma de fuego y el otro es para avisarnos si la lente está sucia o hubiera que reemplazarla. Para limpiar la lente como mantenimiento desenroscaremos la boquilla de aire y le pasaremos suavemente una gamuza. Y cuando tengamos que reemplazar la lente, la retiraremos y la reemplazaremos por una nueva. Y volveremos a enroscar la boquilla de aire. Y acá tenemos el rodillo giratorio, podemos usarlo para grabar termos, botellas, vasos, un gran etcétera. Lo vamos a estar probando, si no es en este vídeo, lo traeremos en el siguiente. Tenemos aquí las llaves, tenemos aquí los USBs, la tarjeta micro SD. Por cierto, esta grabadora láser tiene un área de grabado de 400 x 415 milímetros. También puede trabajar a una velocidad máxima de 25.000 milímetros por minuto. Vamos a ver qué trae más abajo. Trae un panel de abeja. Y también creo que trae una lámina metálica para proteger nuestro espacio de trabajo. Y ahora a ver si podemos dar sacado de aquí la máquina. Ya lo tenemos. Y efectivamente, esta es una máquina que ya viene presamblada. Es lo bueno que tiene Creality Falcon 2, que ya no hay que armarla. Así que solo vamos a conectarle lo poquito que le queda. Vamos a colocar los 4 elevadores. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. Aquí podemos regular el caudal del aire con esta ruedecita. Pressure. It's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, better do it. Esta pieza que veis aquí, o ficha de enfoque, es para enfocar de 1 a 3, de 4 a 6 o más de 6 milímetros, para así subir o bajar lo que es la cabeza del láser.
right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Bueno, ahora vamos a crear un proyecto de un colgador de llaves para cada miembro de nuestra casa. En este caso voy a hacerlo de Juego de Tronos, pero siguiendo estos pasos podéis hacerlo para lo que más os guste. Para este proyecto crearemos 2 rectángulos del mismo tamaño y 4 esferas. Seleccionaremos las esferas y le daremos al botón de soldar todas las formas. Seleccionaremos el rectángulo con las 4 esferas y clicaremos en el botón de desplazar formas. Y dejaremos la distancia de compensación a 0. Ahora podemos eliminar las líneas que se encuentran dentro de los círculos. Ahora vamos a buscar las imágenes que queremos para nuestro diseño. Clicaremos el botón derecho e iremos a imagen de seguimiento. Le daremos a OK. Le daremos a desagrupar y seleccionaremos de izquierda a derecha sobre la imagen que queremos elegir. Agruparemos y ya se nos ha convertido en una imagen sólida. Ajustaremos el tamaño para que esté en este caso dentro del círculo. Haremos lo mismo con las imágenes y círculos restantes. Seleccionamos las imágenes y les decimos que son relleno. Continuamos con las siguientes imágenes. Yo elegí en este momento hacer esto de Juego de Tronos, pero porque es lo que más me gusta de esta serie, pero vosotros podéis crear, siguiendo estos pasos, lo que más os guste con otras cosas. Ahora creamos el agujero para poder colgar las llaves. Al crearlo me pone como relleno, pero necesito que sea una línea para que cree un agujero, si no creará un relleno. Para crear los siguientes agujeros apretaremos Control+C y Control+V para que sean los agujeros de igual tamaño. Un consejo que os doy, no ponerlos muy juntos al borde de la pieza, si no romperá. Ahora los centro y después los bajo. Selecciono los 4 y le damos al botón de alinear arriba para colocarlos todos a la misma altura. Lo volvemos a seleccionar y lo llevamos a su posición final. Una vez hecho esto, eliminamos las imágenes que ya no volvemos a usar y nos volvemos a centrar en la imagen, en este caso, de Juego de Tronos. Clicamos botón derecho, imagen de seguimiento. Le damos a OK y de esta forma ya ha creado las líneas. Le damos a desagrupar para poder eliminar el símbolo de TM.
Lo seleccionamos, CM, y le damos a suprimir. Ahora, una vez hecho esto, seleccionamos el título y le damos a agrupar. Lo reducimos y lo ajustamos a la tapa inferior. Y seleccionamos que es un relleno. Miramos que todos los parámetros están correctos y ya lo podemos mandar a cortar. Ahora para nuestro segundo proyecto vamos a hacer un cuadro a capas de Darth Vader y lo mismo haremos otro cuadro con Goku. Bueno, gente, ya hemos terminado de realizar las pruebas y los proyectos para esta primera parte con nuestra Creality Falcon 2. Como veis, hicimos las pruebas de corte, pruebas de grabado en acero con resultados en color. Por otra parte, creamos desde cero una portallaves, en este caso de Juego de Tronos, pero si seguís los pasos del vídeo podéis hacerlo de lo que vosotros más os guste. Por otro lado, también realizamos unos cuadros a capas de goma eva, en este caso de Goku y también del Darth Vader. Os lo enseño ahora mismo. Así que en el siguiente vídeo que realizaremos con esta Falcon 2 estaremos probando el enclosure de esta máquina y el rodillo rotativo. Os estaré dejando los links de compra de esta máquina en la descripción. Así que si os ha gustado este vídeo no os olvidéis de suscribiros y darle a me gusta para apoyar al canal. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Move next to me and show me all the things you wanna do. Oh, I can't wait to try them all. Going around the world in our fancy cars. Look at all the stars.